Bueno, vamos a completar aquí. Vamos a hacer esto. Borramos acá la sillita, una cama. Esta cama no está así. Este mural, esta así quedó bien. Ese ojo está mal. Lo vamos a corregir y ya. Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no sé cuándo subo un nuevo video. ¿Qué advertidos? Bueno, y si te gustaría colaborar con este canal, me sirve mucho que veas los videos de principio a fin. Eso ayuda un montón, no te imaginas cuánto y pues es gratis, simplemente dejarlo correr y ya. También para los que no hacen parte del grupo de Telegram, tenemos una comunidad que ya supera las 300 personas y ya está comenzando a caminar solita. Ya se responden las preguntas y pues cuando yo tengo tiempo o alcanzo, porque si no alguien más ha respondido las preguntas, pues yo las respondo. Entonces te espero allí. El link de invitación está en la descripción del canal. Bueno, hoy lo que les voy a enseñar a hacer es a correr Stable Diffusion Infinity en Colab. Ya habíamos hecho un video de cómo correr Stable Diffusion localmente. Está aquí en esta tarjeta interactiva que está saliendo, o aquí más bien, está invertido, está reflejado el video. Y varios comentarios que me pusieron en ese video me pidieron que si por favor se los enseñaba a hacer en Colab. Entonces este video se trata de eso. Vamos a hacer Stable Diffusion Infinity en Colab y vamos a aprovechar que ya salió la versión 2 de Stable Diffusion y lo vamos a hacer con la versión 2. Entonces, sin más dilaciones, vamos a eso. Bueno, inicialmente tenemos que entrar a este collab, que es el collab oficial de Stable Diffusion Infinity. Este se encuentra acá en este GitHub. Todos estos links están en la descripción del video. Entonces aquí miren, aquí está el link a este collab. Bueno, entonces al entrar a este collab vemos que tiene pocos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos. Recuerden que cuando hacemos la conexión tenemos que ir a verificar si nos ha asignado una GPU para evitar la confusión o el malentendido que tienen algunos de que Colab no les asigna GPU. Porque cuando no la asigna, pues hay que ir a buscarla y configurarla. ¿Ok? Bueno, entonces una vez hemos escogido aquí en cambiar tipo de entorno de ejecución, vamos a ejecutar este primero, que es la configuración de las librerías. Entonces aquí nos va a advertir que este par de notas pues es de terceros y eh, nos hace el proceso de instalación de las librerías. Obviamente aquí está acelerado y luego de esto vamos a hacer el setup de Stable Diffusion. Ok, entonces aquí él hace el setup. Esta parte no se demora mucho y luego vamos a hacer la ejecución. Entonces aquí tenemos la ejecución y esto nos arroja un link interno y un link externo. El link externo que dice public URL, ya, ese es el que vamos a pinchar y obviamente acá nos va a pedir, ya, que le coloquemos el token de Hugging Face y aquí están los modelos que bajarían o se ejecutarían para cuando nosotros le digamos. Entonces vamos acá a settings en Hugging Face, ya eso lo hemos visto muchas veces. Copiamos el token de escritura, ya, y lo colocamos. ¿Ya? Escogemos el modelo, colocamos que la caja de, de mapeo pues sea de 512 para que sea grande, no pequeña, y digamos tengamos más espacio para hacer la generación de la imagen. Y aquí ya él comienza a descargar varias cosas, entre ellas el modelo para hacer el inpainting. Entonces, una vez tenemos esto
esto hecho, vamos y ya nos queda el área. El área predeterminada es la que tenemos acá y el cuadro de 512. Entonces nosotros podemos hacer zoom, alejar. Bueno, aquí están los controles y vamos a utilizar esta fotografía, que es una fotografía mía cuando practicaba artes marciales. Como pueden ver, ahí tengo un ojo golpeado y eso lo vamos a arreglar ahorita. Entonces, bueno, aquí están los controles, ya está la interrogación, el outpainting, el borrador, el canvas, el cuadro, ya. Este es para el borrador, aquí tenemos el tamaño del borrador. Bueno, aquí para subir imagen, para guardar la imagen, para recargar el canvas, para el tamaño del canvas, que es el área de trabajo, para habilitar el historial para poder ir hacia adelante, hacia atrás en las generaciones, para habilitar la imagen a imagen y para generar o colocar un seed específico, ¿ya? Y esta es el redimensionamiento y el zoom. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es interrogar. O sea, sabemos que la anterior versión de Stable Diffusion lo hacíamos con clip. Ahorita vamos a interrogar la imagen con blip, que es la nueva, que se supone que es mejor en la 2.0. Y vamos a interrogar precisamente para saber qué es lo que hay en la imagen. Primero vamos a bajar el modelo, obviamente se baja automático, ya, el modelo de blip. Y vamos a interrogar la imagen. ¿Para qué? Para que los prompts que generemos sean coherentes con la imagen base que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, con base en este prompt que dice que un hombre con unas medallas colgando del cuello, ¿ya? Y con esos estilos que se ven allí, entonces vamos a comenzar a generar la imagen, ¿ya? Aquí vemos que está funcionando pues el Stable Diffusion aquí está generándolo y miren, aquí generó el resto de la imagen como unos pantalones ahí todos raros. Ya yo le voy a colocar 50 pasos para que me genere algo como mejor y vamos a generar otra vez aquí la imagen. Entonces ya me generó unos pantalones, pero me está generando como una especie de logos y de letras. Lo voy a aceptar mientras tanto y voy a borrar aquí este logo acá y vamos a generar otra vez la imagen a ver si no lo corrige. Pues miren, allí lo corrigió, pero vuelve y saca otra vez los logos. Entonces voy a tener que comenzar a colocar en prompt negativos para que no me genere este tipo de imágenes. Voy a generar de a 10 ejemplos, de a 10 generaciones por cada uno y voy a subir el gradients y le voy a cambiar a dim el muestreador. Le voy a subir el gradients a 9, a 8. Y bueno, vamos a generar vamos a subirle aquí al borrador y vamos a generar esta parte. A ver, vamos a bajar un poco para que nos genere más de la imagen. Si ya no lo está generando 10, obviamente está acelerado, son 10. Y bueno, aquí me generó varios. Todo siempre me está generando abajo, me está generando algún tipo de leyenda. Digamos que esta se puede cambiar. Esta. Digamos que esta es la menos visible. Ya, entonces vamos a generarlo acá con esta, que es la menos visible. Y vamos a seguir generando parte de la imagen. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo echar para atrás y para adelante de las imágenes que he generado, ¿no? Bueno, vamos a seguir generando el resto de la escena. La idea es completar esto como que fuera una imagen ya
completo, o sea, del escenario que está, o sea, ampliar, hacer el outpainting de esta imagen. Y lo interesante es que es una fotografía, ¿ya? La vez pasada lo hice con una imagen generada por el mismo Stable Diffusion, pero esta vez lo voy a hacer con una fotografía para que ustedes lo noten. Entonces, miren, en esta generación me lo completo muy bien, pero me está generando esas letras que no me gustan. Entonces puse en el prompt negativo letras, ¿ya? Y avisos. Entonces vamos a seguir generando acá. Me generó una cosa ahí toda rara, claro, porque como el, el prompt dice un hombre con medallas, entonces allí generó algo así como un hombre calvo como con una medalla colgado, por lo menos la banda de una medalla o que él es una medalla como tal. Es, esa interpretación sí está bastante rara allí. El caso es que tenemos que borrar esa partecita, pero lo que veo es que el fondo sí lo está generando de una forma muy coherente. Me parece que lo está generando de una forma muy coherente y que está funcionando con el hecho de que lo que estoy generando acá es una fotografía. Entonces vamos a ver qué otros hay por acá que me puedan servir. No, 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 ninguno de estos. Yo creo que yo me voy a quedar con este. Con este lo acepto y porque al fondo hay ciertas cosas que me interesan. Entonces lo que yo voy a hacer es borrar esta parte, ¿ya? Y vamos a regenerar. Vamos a bajarle a 5 porque es que se demora bastante. Ok, aquí yo lo acelero, pero digamos que cuando estoy haciendo el video, pues siempre se me demora bastante. Vamos a ampliarlo para que me agarre a mí como el hombre de las medallas y no tienda a duplicar eso en el espacio vacío. Entonces, mire, genero un asiento. Entonces, ahí está muy bien, está generando muy coherentemente las imágenes, aunque está sacando esos benditos avisos eh, ahí en la parte de abajo. Vamos a interrogar aquí, ¿ya? Para que esta parte, generar un prompt para que esta parte de la generación sea más coherente. ¿Ya? Entonces, para que lo que genere hacia este lado sea más coherente con las imágenes que están hacia este lado. Entonces dice, a bedroom with a bed and a chair in it. ¿Ok? Y, eh, lo, y el estilo. Entonces, un dormitorio con una cama y una silla. Entonces, vamos a seguir generando sobre ese sobre ese prompt, ¿ya? Pero entonces, en vez de a bedroom, le voy a quitar bed y le voy a dejar room para que sea un cuarto con una cama, no una habitación, no un dormitorio, ¿ya? Entonces aquí hacemos las 5 propuestas. Vamos a verlas. No, 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 no. Esta. Realmente esta es la que me convence realmente. Y vamos a generar el resto aquí. Vamos a borrar los letreros que están acá y vamos a generar el resto de la imagen. Aquí. Sí, aquí. Aquí ya está bien cuadradito. Ya, aunque va a faltar al lado derecho, va a faltar un poco, pero pues ahí ya está cuadrado. Ya nos generó y de hecho nos generó, eso parece también como una cama o una mesa con un mantel. Bueno, la verdad no lo identifico muy bien, pero se ve bonito. O sea, por lo menos a este lado se ve bonito. Y si uno lo ve así como de pasón, como a simple vista, convence. Digamos, convence que eso está allí y que hace parte de la fotografía. Que es lo importante, ¿ya? Lo importante es que no, y de hecho, esta fotografía con base en la que lo estamos haciendo es una fotografía que de una u otra forma está tomada con una cámara
pésima. Esta fotografía es de 2012, si no estoy mal. Si no estoy mal, es de 2011, 2012, cuando practicaba artes marciales. Entonces, eh, también de donde está tomando para hacer referencia, no es que tenga muy buena calidad. Yo los invito a que si ustedes hacen esto con una fotografía de mucha mejor calidad, pues muestren los resultados, nos los pueden postear, nos los pueden postear en el grupo de Telegram. Recuerden que en la descripción está el grupo de Telegram para que ustedes puedan a unirse a la comunidad, ya hacer preguntas si algo no les funciona y todo eso. Somos más, en estos momenticos de grabarse el video, somos más de 350 personas. Entonces, se pueden unir y allí pueden hacer preguntas y pueden postear. Listo, entonces ya tenemos esa parte y lo que yo haría, bueno, vean, aquí están mejor estas propuestas. Es que si es como una cama, él está generando como una cama. Pero entonces si vamos a generar la cama, generemos esta. Yo creo que esta es mejor, ¿vale? Entonces allí lo que hacemos es aceptar y ya. De todos modos nos queda una partecita que vamos a corregir al final. Y lo del ojo golpeado también lo vamos a corregir al final. Entonces aquí lo que vamos a hacer es comenzar a generar este lado de acá, ¿ya? Y yo creo que lo que vamos a hacer es eh, corregir el prompt. Deberíamos corregir el prompt, quitarle lo de Abstract Sculpture eh, y lo de la silla y la cama. Our Room by eh, Robert Rauschenberg y vamos a comenzarlo a generar. ¿Ok? Esto nos va a generar algo muy curioso, ¿ya? Y es que nos va a comenzar a generar ciertas, por ejemplo, aquí genera una ventana, esta sería súper chévere. Esta es una cortina, una ventana con una sombra, pero, a ver, un momentito, esta me convence más, esto es como un mural, esto es como un mural y se ve muy guay, me voy a quedar con él. Vamos a seguir con esta parte de acá abajo. Vamos a generarla, pero aquí me está saliendo un error. Lo cambio a uno porque parece que al devolverme bastantes me está generando un error. Eso pues lo corté porque sí me duré unos 5 minuticos viendo qué era lo que pasaba y no quería volver a generar. Ya, entonces aquí lo cambié a uno. No, aquí la perspectiva no daría. Estaría rara la perspectiva. No me gusta. Vamos a generarla otra vez. Generémoslo otra vez. Aquí no lo tengo acelerado. Aquí es lo que se demora uno. Y miren, esta sí. Aquí sí la perspectiva ajusta mejor. Vamos a generar esta parte de arriba del mural. Como les digo, como estoy generando uno aquí, aquí no lo tengo acelerado. Pero aquí se pueden dar cuenta la velocidad en la que se genera la imagen, que no son más de 15 segundos de la generación de la imagen. Entonces, mira, aquí la generó el mural con una ventana. La ventana no me convence tanto, pero dejémosla allí, ya para no estar haciendo más cosas, porque ahorita tenemos que corregir otras partes. Vamos a terminar aquí la parte de la generación del mural. Y como les digo, me gustaría ver en Telegram los trabajos que ustedes hacen de painting, sobre todo sobre fotografía. Me interesan bastante sobre fotografía, porque los de fotografía, bueno, o sea, ¿quién me dice que en 20 minutos uno puede generar en Photoshop con cualquier otra herramienta que no sea inteligencia artificial y con propiedad intelectual de otros, así sean imágenes de stock, imágenes totalmente no, o sea, superponer sin tener que enmascarar y utilizando el fondo original, hacer
una composición de estas. O sea, yo creo que es bastante complicado en 20 minutos hacer esto. Y miren, esto en realidad a mí me tomó 20 minutos hacerlo. Lo que están viendo que estoy haciendo acá. Aquí salió ese berraco letras. Entonces vamos a decirle también que logos no. O sea, logos en el prompt negativo. ¿Ya? Vamos a borrar aquí y vamos a volver a generar. Y ya con esto vamos generando eh, esta parte que tenía esas létricas molestas. Como ya le quitamos, bueno, le quitamos letras, avisos y logos. Espero que no me siga generando eso. Ahora vamos a colocar esta parte hacia el mural para corregir estas partecitas de abajo. Para borrarle esas como esas líneas blancas que salieron. Y vamos a generarle aquí también el, el- la imagen para que nos lo corrija. Bueno, entonces, miren, ya aquí tuvo muchísima coherencia, me parece. De hecho, me parece que está saliendo muy bonito. Vamos a generar este cuadrito de acá para ya rellenar y luego vamos a ir al otro lado. ¿Ya? Para generar esa línea que hay hacia la cama en el lado derecho. Ahorita vamos y la corregimos también. Todo, miren, todo nos lo ha validado y nos lo ha completado con ese, con ese prompt que interrogamos. Hemos interrogado básicamente 2 veces, ¿ya? Y nos ha salido muy bien, ¿ya? Entonces aquí estamos generando la parte de la cama y miren, ya por lo menos ya tenemos la imagen completa. Súper bien, miren, tenemos aquí la imagen completa. Aceptamos. Y bueno, falta un pequeño detallito. Vamos a descargarla primero para que la vean cómo quedó. Lo bueno es que aquí no tienen que andar yendo y viniendo con drives. Aquí simplemente le colocan descargar y miren, la imagen ya quedó descargada completa aquí en el computador. Si vemos, vamos aquí en Resize, en la herramienta de fotos de Windows, aquí nos da el tamaño que tiene. Bueno, pero aquí tenemos el detalle del ojo, ¿no? Entonces vamos a agarrar, vamos a acercar un poquito, ¿ya? Y vamos a hacerle una máscara allí con la herramienta de borrador. Le vamos a reducir un poco para solo borrar la parte del ojo. Pero antes de eso, interroguemos de nuevo con el modelo de Blip. Interroguemos para saber qué es lo que hay allí. O sea, para ver si tenemos que arreglar algo en el Pro. Entonces, interrogamos para asegurarnos lo que hay allí, porque antes estamos trabajando con un cuarto, luego con un hombre y luego vamos a ver qué está detectando aquí. Bueno, al principio primero con un hombre y luego con un cuarto. Listo, otra vez, un hombre con unas medallas en el colgando del cuello. Entonces, ese nos sirve porque sabemos que va a tomar en cuenta el rostro, va a tomar en cuenta la morfología del cuerpo, entonces nos va a generar aquí los ojos. Aquí generó uno, pero ese no me convence porque también se ve como hinchado, ¿no? Entonces le voy a decir que me haga 5 propuestas aquí y vamos a ver de esas 5 propuestas, esta sí la aceleré. De esas 5 propuestas, ¿cuál nos quedamos? Aquí la generó y tal. Ah, miren, aquí está. No, este tampoco. No, yo creo que es este. Con este queda perfecto. Lo colocamos, ya, le ponemos a aceptar para que no lo deje. Y ya, básicamente ya tenemos nuestra imagen eh, generada. El outpainting basado en una fotografía y una fotografía vieja. Miren, miren lo bonito que quedó.
A mí me parece increíble que esto se pueda hacer y que se hizo en 20 minutos. O sea, básicamente se hizo en 20 minutos. Entonces, ustedes allí pueden ya hacer sus ejercicios, pueden hacer sus creaciones y si quieren pueden postearlas en el grupo de Telegram para ver cómo les quedó. Miren, quedó súper bien. El ojo ya no aparece dañado y la imagen, pues le faltan cositas. O sea, hay como algunos errores de perspectiva y todo eso, pero eso con tiempo se puede arreglar con la misma herramienta. Por último, después de la grabación, me dio por hacer ensayos de inpainting en la imagen general. Y miren, aquí coloqué a Elon Musk, luego la cabeza de Linus Torvald, luego me cambié la barba y cambié las medallas y luego le coloqué la cara de Leonardo DiCaprio y por último le cambié la cara al otro sujeto por la de Quentin Tarantino. Entonces aquí tenemos la última película de pelea de Leonardo DiCaprio y Quentin Tarantino. Bueno, como vimos es muy fácil, son nada más 3 pasos, eso no tiene fallo, no tenemos que conectar con nada, ni a Drive, ni absolutamente nada. Subimos nuestra imagen y comenzamos a trabajar. En esta ocasión lo hice con una fotografía porque la anterior vez lo había hecho con una imagen generada en el Stable Diffusion, pero con una fotografía porque da un reto mayor. Y miren, pudimos sacar una imagen medianamente aceptable. Obviamente tiene sus fallos de perspectiva y todo, pero trabajando un poco más la podemos llegar a perfeccionar solamente haciéndole el prompting, o sea, sin retocarla. Claro que después la podemos retocar para que se vea mejorcita. Pero entonces ahí es donde está el potencial, ¿ya? Quisiera saber si ustedes han hecho o van a hacer el intento con fotografías de mejor resolución para que me digan cómo resultó y las pueden, aprovechando la comunidad de Telegram, pueden colocarla en el grupo de Telegram y de paso se hacen miembros activos del grupo. Entonces, esto era lo que les quería traer. Espero que les sirva y recuerden dar al like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no me anuncia cuando yo subo un nuevo video y hazle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man, nos pillamos.